Bien, John, me gustaría, pues ha sido muy interesante hacer este ejercicio de revisión de la exposición a través de la mirada tuya sobre el libro catálogo de la exposición y que de todas maneras con la distancia que nos separa, ¿sí? Primero a los dos países, ¿no? Y luego también a esta posibilidad que hay de ver el material. Pero me llama mucho la atención la primera observación que haces, que si entendí bien, esta genealogía en todos los casos, no solamente para ustedes en Inglaterra, sino para nosotros en Colombia, para quienes hemos participado de este ejercicio de construir una genealogía, dices, está muy determinada por lo que los historiadores nos han dado a conocer de la historia de la arquitectura inglesa. Sí, entiendo que ha sido así. Y por sus propias reconstrucciones de las casas, que de hecho muchas de ellas a las que fotografiamos, pues son reconstrucciones, ¿no? Muy pocas se conservan igualmente o restauraciones que están guiadas por el criterio de los historiadores. Pero me quisiera centrar en un tema que nosotros tuvimos que definitivamente limitar y no incluimos en la exposición, pero tú tocaste al final de tu intervención con la fotografía de Bailiff, esta casa que está en el Museo Welland Dowland en Inglaterra, sobre el arco. Y allí algo que no incluimos, pero yo creo que es clave, que me gustaría que tocaras después, y es un tema que Nathaniel Joy, el historiador y el libro sobre la casa inglesa, se refiere y marca como un punto muy importante, y es el papel de la estructura de cubierta en la configuración del hall y en este caso del hall intermedio. Simplemente para terminar, decir lo siguiente, que efectivamente, claro, la exposición y nuestra apuesta es muy restringida con un fin didáctico sobre todo de permitir una comprensión lo más general posible y a introducir estas variaciones y estas interpretaciones a esta lectura que hacemos en la exposición. Gracias. Bueno, en primer lugar, debo agradecer a John por su amable disposición y su paciencia que ha demostrado en la participación de este evento. De verdad es un gusto conocerte y es un gusto escuchar tus invaluables observaciones, de las que tomamos nota, especialmente en lo relacionado con esa diversidad, esa variedad que ya tiene la arquitectura inglesa en origen. Nosotros hablamos aquí un poco de las variaciones locales, ¿no? Pero es interesante cómo nos llama la atención sobre precisamente esa, que en origen ya existe esa enorme variedad de posibilidades de la implementación de esos patrones ingleses, ¿no? La percepción que tienes también me ha llamado la atención sobre ese encuentro cultural y arquitectónico que estudiamos en la adaptación, vamos a decirlo así, del Arts and Crafts y la arquitectura anglófila, como le dices tú, en un país que no era colonia directa de Inglaterra, ¿no? Es decir, ahí efectivamente es como que se constata esa transferencia de información curiosa que es mucho más cultural, ¿no? En fin, hay muchos de los temas que tocaste, el asunto de los materiales, la madera en la cubierta, etcétera, que aquí, pues, de las cuales, pues, estaremos atendiendo y escuchando con cuidado. Acogemos también la observación crítica de Antonio en el sentido de que los matices o quizás la falta de ellos en la presentación del sistema arquitectónico urbano, colonial, pues que va más allá de la casa aislada y seguramente queda comprendido de una manera más adecuada a través de la noción de bloque o manzana, ¿no? En tanto, como lo dice él, de unidad morfológica estructurante. La definición del patio es igualmente, yo creo que insuficiente, sí, en sus términos y su lógica espacial. Asumimos, quizás de forma un poco inconsciente, que no era el lugar idóneo para ahondar en estas especificidades, pero creo que efectivamente son claves para entender mejor el contraste planteado. En cualquier caso, creo que la comparación entre el sector histórico colonial y los sectores o partes de ciudad de los barrios ingleses sigue siendo revelador en relación con ese cambio de paradigma que se enuncia en la exposición y en el catálogo, sobre todo porque pone en evidencia los rasgos espaciales de cada uno de esos modelos, y de esa sucesión que vivió la ciudad desde la casa colonial,
la Casa Republicana, la Casa Quinta, la Casa de influencia inglesa, antes de la llegada plena de la modernidad, tal como lo describe Patricia. Al tiempo que permite pues abordar esas diferentes maneras en que una sociedad se apropia de unos valores espaciales y culturales ajenos que pueden estar inmanentes en estos modelos, que por otra parte pues perduran, conviven y se superponen en una ciudad típicamente latinoamericana como Bogotá. Yo quisiera también primero agradecer especialmente al profesor Goodall por su presencia y por sus comentarios muy valiosos para nosotros y de gran pues interés, sobre todo por el interés que usted precisamente muestra sobre nuestro trabajo y sobre la arquitectura desarrollada en Bogotá, particularmente sobre el ámbito de interpretaciones. Quisiera hacer un rápido balance para que quizá pudiéramos discutir en el siguiente momento con respecto a lo que comentaba el profesor Antonio sobre las dos posibilidades, digamos, que se ven en la Casa Moderna bogotana, una referida a esa mera versión estilizada del modelo inglés, en el cual efectivamente el hall obedece más a un espacio vestibular, articulador, en el que ya comentaba el profesor Goodall que sin duda es una dignificación de ese vestíbulo o de ese umbral. Y por otra parte, la casa moderna en la cual el hall pasa a ser ese living room, ¿no? Ese salón que ya también el profesor Goodall había comentado en una intervención anterior sobre ese espacio que se vuelve más específico de reunión y deja de ser ese espacio multifuncional, ¿no? No quisiera, digamos, si es posible que se comentara si efectivamente en las casas modernas que nosotros intentamos ilustrar en la exposición se nota, digamos, esas dos tipos de aproximación sobre lo que vemos en la Casa Moderna en Bogotá. De otra parte, me gustaría también comentar como balance, sin duda, la importancia de la fotografía que ya comentaba Timothy, pero sobre todo, digamos, verla desde dos aspectos, porque yo encontraría que sin duda la fotografía y las publicaciones que vienen de fuera son un referente, filtradas por Estados Unidos principalmente, son un referente en la definición y en la influencia del lenguaje moderno, con una planta tradicional, como bien John ha acotado, ¿no? Es decir, que hay un modo de vida todavía muy tradicional con ese servicio doméstico que es prácticamente media casa, pero que tiene ahora un lenguaje o un ropaje moderno, ¿no? Sin embargo, las fotografías, particularmente las de las casas modernas bogotanas, como intentamos evidenciar en la exposición, muestran ese modo de vida en el cual el servicio doméstico prácticamente no existe porque no hay fotografías de esos espacios. Se exhibe una casa que fundamentalmente está representada en sus espacios sociales y de alguna manera se muestra esa casa perfecta, casi que deshabitada, ¿no? Las fotografías son tan ideales, como bien decía John, que no, casi que no permiten mostrar ese modo de vida real, ¿no? De la Bogotá estratificada o de la Bogotá con esa segregación social precisamente de los servicios, sino que más bien muestra una casa más cercana al modelo estadounidense y quizá por eso se ha, digamos, desvirtuado esa idea de la apropiación local que se dio en la arquitectura moderna colombiana. Me interesaba comentar eso. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Quiero decir primero que todo lo encantado que estoy de que haya sido posible ver estas edificaciones, estos edificios, estas casas, ver cómo se parece esto a Gran Bretaña. Pero yo estoy maravillado viendo que hay una gran cantidad de arquitectura en Bogotá que ha tomado ideas como punto inicial de Inglaterra, pero ha habido un movimiento posterior. Y por eso quiero resaltar mi propia ignorancia de cómo esa arquitectura ha sido prestada y ha sido utilizada con un propósito totalmente diferente. Es increíble y me hace sentir que definitivamente tengo que venir a Bogotá a ver estas edificaciones y realmente estoy apenado. Luego, uno de los puntos que quiero enfatizar especialmente es lo que vimos al final, es diciendo que hay como un arte común en la evolución de estos espacios. Es como lo mismo a cierto nivel, pero eh, totalmente son cosas distintas. Y creo que antes también dije, pero quisiera reenfatizar que estudiar la arquitectura de esta manera formal es abstraerla
pero realmente es valioso la manera de verlo porque ilustra algunas cosas que a lo mejor uno ni siquiera considera si simplemente viera todas estas fotos que nos han mostrado. Si usted la viera una después de la otra, a lo mejor no necesariamente vería las conexiones existentes que se pueden lograr entre ellas si uno escoja utilizar la prisma de un análisis anterior de los planos. Las clases inglesas que empezamos a ver del siglo XIV pertenecen a un grupo totalmente, a un mundo totalmente distinto políticamente y económicamente hablando de lo que pasó después. Y tienes toda la razón, yo creo que lo que hemos visto de las casas de Bogotá es realmente gente que está prestando ideas en el siglo, a finales del siglo XIX y casi que tomando el momento de la historiografía donde estas del pasado medieval han venido como lo que ha quedado en la atención pública por primera vez desde que se construyeron. Así que lo que vemos no es que haya estos halls medievales, sino cómo a finales de los siglos XIX se entendieron estos pasillos. Entonces me parecen unos puntos importantísimos de mencionar con la apreciación de la historia en Inglaterra. Y siempre ha habido un interés en la historia, en la arquitectura mundial, pero la idea de que las casas históricas podían ser lujosas y de moda, digamos, es algo que es mucho un invento de la sensibilidad inglesa en el siglo XIX, a mediados y a finales. Entonces lo que estamos viendo es, yo no diría que es una exportación, sino que es un préstamo que se hizo de parte de los arquitectos y de las personas en Bogotá, viendo lo que estaba pasando a través de las publicaciones y escogiendo responder a ello. Esto de ninguna manera es una reflexión de como del alcance inglés. Sí, porque Colombia nunca fue como una colonia inglesa o posesión inglesa. Por eso es que digo que es un deseo que tuvieron los bogotanos de prestar estas ideas y eso me parece fascinante y hablan muy bien de la capacidad de la prensa arquitectónica inglesa de publicar estas ideas que pudieron ser prestadas y que estuvieran disponibles a nivel mundial. El catálogo de ustedes tienen algunas imágenes encantadoras, que no es solamente Bogotá, que se acogió a lo de Inglaterra, sino que hubo un interés mundial en distintos países del mundo de tener estas ideas y mucha gente está interesada en ver lo que están haciendo los ingleses. Entonces, lo que ustedes tienen ahí me parece maravilloso de prestar esa historia para un propósito totalmente nuevo y uno puede hacer la reformulación en el mundo moderno. Entonces me parece que es un cambio fascinante y que siempre refleja la arquitectura desde de la Segunda Guerra Mundial, que tiene un papel preponderante en nuestra historia, especialmente cuando la unión del modernismo y de la tradición clásica se va quebrando en Inglaterra y empieza el modernismo en su propia dirección, es decir, de manera independiente. Y parece que lo que ustedes tienen en Bogotá es una situación donde no hay el prisma de la guerra, pero son dos tradiciones que se mezclaron y estoy muy de acuerdo con Patricia de que esto es algo bastante curioso. Entonces, vemos la conexión que verdaderamente puede enriquecernos y transponer el conjunto de ideas y de formas. Así que he aprendido muchísimo con la presentación de este material y por eso estoy supremamente agradecido con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, de hecho, y estoy encantado de haber tenido la oportunidad de observar este material y desde luego debería conocerlo mucho más. Muchísimas gracias. John, quisiera saber, en mi intervención me refería a algo, me gustaría saber la opinión respecto a este aspecto particular que yo señalé sobre a lo que se refiere Nathaniel Joy sobre
el papel que cumple la estructura de cubierta en la consolidación del hall, del gran hall en la arquitectura medieval y cómo primero esto y después simplemente una anotación respecto a interpretaciones. Eh, en las próximas reuniones, quizá en la del día 3, que estaremos con Neil Jackson, veremos con él cómo efectivamente habrán casas que remiten a halls medievales de doble altura, ¿no? Que están muy impactadas por una estructura, diría yo, medieval, pero bueno, luego tendremos esa conversación con Neil seguramente y para esto ojalá pudieras tú acompañarnos de todas maneras como asistente a la reunión. Pero me gustaría, John, saber tu opinión, si en este caso, esta mención que hace Nathan Lloyd en su libro La Casa Inglesa, en este caso es real, es decir, el papel de la estructura de soporte, de cubierta, tuvo un gran impacto en la consolidación del gran hall medieval y en el papel que este hall cumplió en adelante. Sí, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque implica todo tipo de entendimientos teóricos de lo que eso significa. Si entiendo lo que tú te refieres correctamente. El hall, de todas maneras, es un producto de una necesidad estructural. Y los detalles que tú mencionaste antes, el uso de estos arcos para poder soportar los techos, que irónicamente todas las edificaciones las han tenido. Pero esa es una manera en que la estructura de ha dictado la forma de construcción, pero hay otras maneras, desde luego, en las que el hall no es un producto de esta necesidad, porque no hemos hablado mucho sobre ese tema, pero en el contexto inglés vemos que hay en la mitad del hall, no es una necesidad tener simplemente es como uno diseña estos corredores o estos pasillos. Entonces sería crítico decir que aún para el siglo XIII, los interiores ingleses tendrían algo en la mitad del cuarto, en la mitad del corredor, perdón. Entonces, habiendo dicho eso, la otra característica es aperturas en los techos y se vuelven como el leitmotiv del diseño inglés. Entonces, es muy importante decir en ese sentido que en Inglaterra hay una tradición especial de esta arquitectura con los marcos en madera, especialmente pensando de que haya el material idóneo de la madera para construirlos, de cedro o algo así, para tener estos marcos desde inicios de la historia, todos estos marcos. Y lo que tenemos en Inglaterra muestran cómo se crean estos techos con unas cosa bastante ambiciosa estructuralmente, porque pues bueno, son los arcos y las vigas son muy ambiciosas, pero incorporan muchísimos detalles. Y vale decir que hay, se imaginan en los 40, si usted sea un hombre o una mujer inglesa que está viendo estas y va a Spencer Space, al hall, usted estaría admirado del techo con el span que tiene hoy en día, apoyado con estos soportes intermedios. Pero hubieran visto el tamaño y entonces esas figuras que están talladas ahí por debajo del peso de ese techo de madera. Y ustedes pueden ver todas esas figuras grabadas con las expresiones de dolor, del peso que tienen ellos con esta madera. Y eso es un chiste de que los campesinos están sosteniendo este techo enorme con todo su peso. Así que siempre hay que estar conscientes de cómo es arquitectura inglesa, porque es importante aprender lo que hay en este material. Me pregunto muchas veces, hoy en día, ¿qué pasa con los arquitectos? Porque algunos, no todos, pero
Muchos son muy serios sobre lo que hacen. Y me parece que esa intervención que vemos es para recordarnos que también la arquitectura es para ser felices, es decir, pues no hay que ser muy formales, digamos. Y espero de esa manera haber contestado tu pregunta. Sí, John, gracias. No sé si alguien más, creo que Timothy. Una, Su micrófono. bueno, sí, Timothy. Sí, tenemos 5 minutos máximo para antes de terminar. Sí, muchísimas gracias, John, por tu participación. Hay mucho para pensar, pero quiero agradecerte. Yo personalmente sé, los escoceses también tienen este tipo de inclusión en sus casas. Esa casa que les mostré en Letchworth también. También tienen como a un pastor ahí en una de las ilustraciones, o sea que esos son elementos de ese periodo y probablemente no es una coincidencia porque se ve en otras arquitecturas, que como tú estabas diciendo, había algo ahí en el agua, como nosotros decimos, es decir, una conexión de estas ideas de las estructuras que deben ser divertidas y especializarse no solamente en como lo haría la mayoría de las personas, sino tener argumentos muy racionales sobre la restauración de estos elementos para el retorno de su inversión. Por ejemplo, ver a niños jugando con agua. Digamos, es una combinación muy interesante del encanto y también del raciocinio. Me parece que es muy bueno tener algo para la imaginación y eso era lo que yo quería contribuir mencionando. Víctor, tenías una pregunta, ¿cierto? Bueno, John. más que pregunta, es una invitación a John porque en el día de mañana insistiremos sobre un punto que creo que es importante en el sentido de esa transferencia de información cultural entre Inglaterra y Colombia, y es el hecho, digamos, de la particularidad del caso bogotano. No es fácil de encontrar un caso tan específico en el que hubo esa diseminación, digámoslo así, extendida del interés por esos valores arquitectónicos ingleses, ¿no? Nosotros mismos, y esa fue un poco parte del inicio de la investigación, nos preguntamos, pero esto, ¿de dónde vino? ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos explicar este curioso interés, ¿no? Porque nos dimos cuenta, y insistiremos en eso mañana, en que no es un tema anecdótico, porque tuvo un impacto y una extensión importante en la ciudad y también, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, me parece muy interesante la manera como nos lo cuenta John. Se tomó prestado una especie como de joya, una especie de kit de ideas arquitectónicas con las cuales los arquitectos bogotanos de los años 30 y 40 empezaron a jugar y empezaron a recrearse sobre los valores que ahí había, ¿no? Entonces, pues nada, pues eso, simplemente una invitación para que si puedes venir mañana también. Gracias. Nos quedan 3 minutos. Si alguien más tiene alguna intervención, o John, si tú quieres extender algo más. Primero, del equipo curatorial, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? ¿No? Bien, John, ¿tienes algo más que agregar a lo dicho? Sí, quedan 3 minutos. No sé. Yo creo que ya lo que quiero decir es que es muy estimulante hablar sobre estas dos tradiciones con estas áreas geográficas tan lejanas y ver los temas comunes que existen entre ellos. Realmente llama mucho la atención. Como dice Víctor, es como la consistencia de ese préstamo que se ha hecho de país a país. Ahí fue cuando la gente empezó a tener interés en estas casas inglesas, donde cada cuarto tiene un estilo distinto. Bueno, y esto no es lo mismo. Esto es algo que consistentemente regresa a un punto de referencia. Así que es algo muy poco usual. Y es tan interesante ver cómo las ideas tienen un prisma de contexto y de estilo de vida
de cómo se han cambiado las ideas arquitectónicas, porque no es un préstamo directo, sino que ustedes siempre están reinventando sus fuentes. Nada, no, dos cosas no pueden copiarse exactamente, así que realmente es un ensayo fascinante y cómo se han transportado estas ideas arquitectónicas desde el siglo XIX. Y estoy casi seguro de que Alan y Neil van a estar hablando después con muchos mejores comentarios sobre lo que esto significa en la tradición contemporánea. Pero para mí ha sido maravilloso observar esto y estoy enormemente agradecido de haber podido participar en esto y por eso quiero agradecerles por su paciencia a todos y que yo no hablo español. Entonces, he estado encantado de escuchar estas ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Con esto ya damos por terminado la sesión de hoy. Gracias a todos los asistentes también. Los invitamos mañana al día 2, en el que tendremos como invitado a Alan Powers y esperamos, como extendimos también la invitación, ojalá John pueda también acompañarnos. Gracias a todos. Adiós.